Momento de hablar de Vladimir Putin, que se pronunció sobre el embargo de armas a Irán. Veamos. La voluntad y flexibilidad de Irán para tratar de encontrar una solución con Occidente en el programa nuclear estimuló a Moscú para renovar el contrato de entrega del sistema de antimisiles S-300 a Teherán, aseguró el presidente ruso Vladimir Putin. Si a algunas personas les preocupa que empecemos a cancelar las sanciones, entonces aparentemente nuestros colegas no saben que este tipo de sistemas no están incluidos en la lista de sanciones de Naciones Unidas. El ministro de Defensa de Irán ha cerrado el acuerdo pese a la oposición de los Estados Unidos e Israel. En la víspera, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu dijo que Occidente está cometiendo con Irán el mismo error anterior a la Segunda Guerra Mundial. Según el líder de Israel, las potencias están cediendo y viviendo ilusiones con Teherán. Por su parte, el precandidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos, Marco Rubio, ha criticado el acuerdo nuclear y ha dicho que es sumamente peligroso quitar las sanciones económicas a Teherán y seguir negociando con el gobierno de Hassan Rouhani. A decir de Rubio, si se levantan las sanciones económicas a Irán, ellos tendrán habilidad para expandir sus deseos y utilizar el terrorismo como arma para influir en la región y el mundo. Muy bien, pues el apoyo de Rusia a Irán, y también es distinta la posición del precandidato, ¿no? Republicano, una visión totalmente distinta a Barack Obama, ¿no? Imagino que Hillary Clinton tendrá la misma visión que Obama, ¿no? Al respecto. Sí, la decisión de Rusia de desbloquear, porque digamos ya hace un par de años Medvedev, cuando era presidente, había bloqueado en aras de promover la negociación entre Irán y los países occidentales más Rusia. El hecho de que desbloquee se inserta dentro de un debate mayor que en Estados Unidos es muy importante y en Irán también. ¿En qué momento deben las sanciones pues liberarse? Para Irán, estas sanciones deberían liberarse inmediatamente una vez se tome el acuerdo final. Para Estados Unidos, las sanciones deberían liberarse una vez Irán demuestre que está cumpliendo el acuerdo. Y en esta discusión se inserta o se introduce Rusia por los palos y dice, no, pues yo ya de alguna manera con esta acción estoy liberando las sanciones, inclusive en este momento, en aras de seguir facilitando el proceso, complicando un poco la estrategia de Estados Unidos para con Irán. Ahora, ciertamente Rusia tiene algún fundamento y su principal fundamento es, señores de Estados Unidos, ustedes no pueden criticar tanto mi accionar cuando ustedes son uno de los principales vendedores de armas del mundo y uno de los principales, además, vendedores de armas a la región de Medio Oriente. Claro. Y si ustedes quejan de que yo financio Irán, pudiendo Irán estar implicado en casos como el de Yemen o Líbano, pues ustedes también financian a Arabia Saudita. Claro. Y quien está bombardeando en este momento Yemen es justamente su aliado. Así que técnicamente usted no tiene la legitimidad, ¿no? O la moral para hablar de estos temas y criticarme, ¿no? Muy bien, nosotros hablando de Rusia vamos a hablar de Ucrania, ya que dos personalidades afines a Moscú han sido asesinadas en Kiev. El presidente Petro Poroshenko ha dicho que los crímenes son parte de una provocación. Estados Unidos y sus aliados han cruzado todas las líneas posibles para atraer a Kiev, ha dicho el ministro de Defensa ruso Sergei Shoigu, en un mensaje que parece evocar el estilo retórico de la Guerra Fría. Un grupo de países que se consideran ganadores de la Guerra Fría está tratando de imponer su voluntad a los demás. Ellos interpretan las normas del derecho internacional a su voluntad y utilizan un doble rasero. Interfieren con soberbia en asuntos de estados soberanos, incluyendo la interferencia con el poder. Toman decisiones unilaterales en el ámbito de seguridad militar y planean alcanzar un dominio absoluto en el poder contra los intereses de otros estados que son perjudiciales para la estabilidad global. El presidente Vladimir Putin, por su parte, negó que las fuerzas militares de su país estén en Ucrania, rechazando una vez más las acusaciones de Kiev y Occidente de que proporcionan tropas y apoyo a los separatistas que luchan en el oriente ucraniano. Por otro lado, dos personalidades afines a Moscú han sido asesinadas a tiros en la capital ucraniana de Kiev en las últimas 24 horas.
Uno de ellos es el periodista Oles Buzina, que era redactor jefe del diario Segotnia, financiado por Rinat Akhmetov, que a su vez era promotor del Partido de las Regiones del expresidente Viktor Yanukovych. En tanto, el exdiputado por el mismo partido, Oleg Kalashnikov, también fue asesinado a tiros el miércoles. No se conoce el principal motivo del crimen, pero no se descarta que este sea político. Según la agencia rusa Sputnik, el presidente ucraniano Petro Poroshenko ha dicho que estos dos crímenes son una provocación deliberada que favorece a los enemigos de Kiev por su carácter y sentido político. Además, insistió en que apunta a desestabilizar la situación de su país. Muy bien difícil la situación en Ucrania, en el cual, pues, si no estás de acuerdo, al parecer te desaparecen, ¿no? Por un tema político. Y en Rusia también, este conocido opositor a Putin, pues, que fue asesinado, se detuvo a una persona, pero al parecer no era el responsable y quedó en nada, no se sabe detalles quién lo mató y por qué. A diferencia del caso que tú señalas, en esta semana lo que hemos visto es un grupo de 3 o 4 muertos, pero que todos están vinculados al mismo grupo, digamos, todos tienen algún vínculo, y es que son críticos del nacionalismo o están cercanos al expresidente Yanukovych, críticos al nacionalismo ucraniano, que hoy tiene un papel fundamental o importante dentro del gobierno ucraniano. Y esto por qué es importante y por qué Rusia lo utiliza y por qué el presidente Putin hace mucha referencia a eso, ya que me parece que para Rusia está utilizando, pues, estos asesinatos básicamente para fundamentar una de sus principales tesis en torno al caso ucraniano, y es que Ucrania, sectores radicales apoyados por Occidente, hicieron un golpe de Estado contra Yanukovych. Y el ejemplo es que Ucrania hoy no es precisamente una tierra de libertad, y el ejemplo es que inclusive los críticos al nacionalismo y partidarios de Yanukovych que todavía existen en Ucrania están siendo reprimidos. Y ahí por eso, ahí aparece la pregunta que podría parecer que Putin diciéndole a Estados Unidos: ¿y ustedes qué opinan de eso? Que son finalmente sus aliados frente a un país claramente que fracturado, producto de un conflicto civil interno. Muy bien, ahora vamos a hablar de otros temas. El flamante vicepresidente Khaled Bajat espera que la coalición saudí contra los hutis no realice una campaña en tierra. Fairuz Hamabud Mohamed no puede dejar de llorar. Hace unos días tuvo que huir de la zona de conflicto en Yemen con 3 integrantes más de su familia. El único que quedó atrás fue su hijo mayor de 27 años, que no lo siguió para despistar a los francotiradores. Este es parte del sacrificio que realizan algunas familias yemeníes que parten rumbo a Djibouti, en el Cuerno del África, huyendo de los bombardeos de Arabia Saudita, que defienden la permanencia en el poder del presidente Mansur Hadi contra los rebeldes chiitas. Hay mucha gente dispuesta a salir, pero no pueden hacerlo debido a los enfrentamientos. Algunos no tienen medios para pagar el transporte, por eso se quedan atrás. Hay francotiradores que disparan a la gente. La situación es terrible. Y es que el recrudecimiento de la guerra deteriora cada vez más la situación humanitaria. Según el alto comisionado de Naciones Unidas, unas 30.000 personas podrían abandonar el país en los próximos meses con destino a Djibouti o Somalia. Por ello, el flamante vicepresidente de Yemen, Khaled Bajat, ha intervenido para que la campaña de Arabia Saudita no incluya operaciones terrestres, tras ver que los resultados de ataques aéreos no detuvieron el avance de los chiíes. Aunque el responsable yemení cree que el diálogo y el consenso suplirá la intervención militar de la coalición árabe en el país, algunos intermediarios de paz han preferido dar un paso al costado, como el caso del enviado especial de la ONU en Yemen, Jamal Ben Omar, que anunció su renuncia. Según un comunicado de Naciones Unidas, Ben Omar expresó su interés porque se le adjudique otra responsabilidad diferente. En tanto, se informó que el sucesor de Ben Omar será dado a conocer en el momento oportuno, dado que por ahora cientos de partidarios de los hutíes no ven con buenos ojos la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que impuso hace unos días el embargo de armas a los rebeldes y el retiro de la zona de mayor conflicto como la capital, Sanaa. Muy bien, la situación está muy crítica en Yemen, incluso Al-Qaeda ya tomó el aeropuerto, entonces es un control total del territorio, en los cuales pues los ataques al parecer no están logrando nada. Sí, Al-Qaeda ha tomado inclusive un puerto, plantas vinculadas al negocio de petróleo, aeropuerto digamos, no de la capital ni de la ciudad, más de una ciudad secundaria. Pues ya es un avance. ¿Y por qué es importante esto? Porque hace un tiempo el presidente Obama mencionó a Yemen como un ejemplo
de lo que era la lucha contra el terrorismo, es decir, cómo los bombardeos habían ayudado a reducir el poder de Al Qaeda en la región y que justamente fue una de las justificaciones para poder intervenir de esa forma en el conflicto contra el Estado Islámico. Pero ha pasado 1 año y medio de esos, o 2 años de esos comentarios y lo que vemos en Yemen es Al Qaeda pues rápidamente aprovechando una situación de caos, posicionándose. ¿Y esto qué puede causar en materia de seguridad? Porque Al Qaeda ha sido el causante de grandes atentados que han afectado a muchos países en el mundo. ¿Qué hay que hacer al respecto? Es decir, Estados Unidos debe, y los países occidentales, volver a plantearse una preocupación sobre Al Qaeda, o hay que esperar que Al Qaeda se refuerce, como estamos viendo, cometa un atentado importante y recién tomar acción. Y obviamente esto, además, beneficia al Estado Islámico, porque así como la expansión del Estado Islámico en países como Libia y Egipto hacen que, digamos, los países interesados de derrotarlo tengan pues otros lugares donde atacarlo, pues esto abre otra brecha que obliga a los países occidentales y Estados Unidos a tomar acción, disminuyendo la prioridad del ataque al Estado Islámico en Irak y Siria. Muy bien, nosotros vamos a continuar con las informaciones. Millones de israelíes han rendido hoy tributo a las víctimas judías del nazismo en el día del Holocausto. Como suele suceder cada año, la comunidad judía de Israel guardó 2 minutos de silencio y duelo, mientras el sonido de las sirenas recordaban a los 6 millones de judíos asesinados en el Holocausto nazi durante la Segunda Guerra Mundial. El día de recuerdo de este triste episodio en la historia del pueblo judío es uno de los feriados más solemnes del calendario nacional. Con el sonido de las sirenas, autos y buses del transporte público detuvieron su itinerario. Los conductores salieron de sus autos y peatones pararon su camino, inclinando la cabeza en recuerdo de los fallecidos y a los héroes del levantamiento del gueto de Varsovia en 1943. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu encabezó el primer acto conmemorativo en la plaza del Yad Vashem, o Museo del Holocausto en Jerusalén. Allí comparó al régimen iraní con la Alemania nazi. Igual que los nazis aspiraban a aplastar la civilización y establecer una raza dominante, para sustituirla y controlar el mundo y aniquilar el pueblo judío, Irán también lucha por ganar el control sobre la región, desde la que se extenderá más allá, con la intención explícita de destruir el Estado judío. De este modo, el jefe de gobierno israelí ha reiterado sus críticas al acuerdo alcanzado entre Teherán y las potencias internacionales sobre el programa nuclear iraní. Muy bien, estábamos comentando con Oscar que impresionante este recuerdo pues de la población de Israel a las víctimas del nazismo. Estamos hablando de más de 6 millones de personas, de judíos inocentes que perdieron la vida durante la Segunda Guerra Mundial. Estamos ya 72 años del levantamiento del gueto de Varsovia y 70 años del fin de la Segunda Guerra Mundial, que se cumple el mes siguiente. Pero sobre todo es el respeto, ¿no? Sí. El respeto y el recuerdo, ¿no? De que esto no puede volver a suceder. Sí, si bien ya cada vez pasa más el tiempo y los que estuvieron, las personas que vivieron esto, cada vez son menos, el recuerdo es fundamental, como tú bien señalas, para que esto no se vuelva a repetir. Y en contexto como el actual es mucho más importante, pero cuando uno ve lo que pasa en Europa y no se da cuenta el auge de los partidos de extrema derecha que tienen claramente un discurso antisemita, intolerante frente a otros grupos humanos u otras minorías, pues este tipo de expresiones son fundamentales. Y pienso, ojalá que algún día en el Perú pues también podamos tener esa conciencia cívica frente a, por ejemplo, un conflicto interno que desangró y que implicó la muerte de miles de peruanos. Ahora, también habría que señalar que existen otros holocaustos que no se recuerdan de la misma forma y que también debería ser. El mundo está luchando para su recuerdo. Los armenios, por ejemplo. Como es el caso armenio. Ahora, un último punto. El único aspecto que sí me parece negativo es que el presidente o el jefe de gobierno, Benjamín Netanyahu, haya utilizado este espacio pues conmemorativo para criticar la política de los países occidentales frente a Irán. Y termine pues casi comparando a Irán con la Alemania nazi, diciendo, así como estuvieron equivocados con la Alemania nazi, también están equivocados hoy con Irán. Y yo creo que no era el espacio en el momento para recordar o tratar de vincular un elemento tan importante como fue el recuerdo del Holocausto, con un tema político actual. Muy bien, nosotros vamos a hacer una nueva pausa. En el programa vamos a regresar y conocer, luego de la misma, quiénes son las personas más influyentes según la revista Time. Volvemos.